Buenas noches, queridos hermanos y oyentes que nos siguen a través de Radio de la Fe, FM 105.7. En esta noche vamos a estar compartiendo un tema que es importante porque siempre hay que refrescar la memoria. El título del mensaje hoy es Los lemas de la Reforma Protestante. Y hemos escogido este título porque próximo 31 de octubre se recuerdan los 502 años del día que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Pero nosotros tenemos en el logo de nuestra iglesia representados los 5 lemas de la Reforma. Claro, son importantes porque representan a toda la cristiandad evangélica, y si bien estos 5 lemas o 5 solas, como se los conocen, porque en principio el idioma que se utilizaba era el latín y por lo tanto las frases empezaban con sola, solo la gloria de Dios o sola Deo Gloria, y luego estaba sola gratia, y luego estaba solo Christus, y luego sola Scriptura, y luego sola fide. Es decir, 5 frases o 5 lemas importantes que reflejan lo que era esa escisión, esa división que se produjo dentro del catolicismo romano cuando Martín Lutero protestó contra ciertos dogmas y ciertas tradiciones del catolicismo. Si bien las 5 frases no fueron acuñadas por los reformadores, sino que recién se le dieron forma en el siglo XX, están contenidas en los escritos de los distintos reformadores como Lutero, como Calvino, Zwinglio, Melanchthon y otros que fueron los precursores de este movimiento. Ahora, nosotros en nuestra iglesia tenemos un logo que lo presentamos en el año 2014. Parece mentira, pero ya pasaron 5 años de la reforma de este local y de la presentación del logo de la iglesia, y me pareció importante que podamos refrescar la memoria y tener siempre presente lo que está representado ahí en el logo de la iglesia. Así que con la ayuda de los operadores vamos a ver, fíjense que ese logo tiene una esfera exterior que está representando la gloria de Dios, y ahí tenemos el primer lema: solo la gloria de Dios. Claro, cuando Martín Lutero visitó Roma, visitó el Vaticano, se encontró con que la gloria de Dios estaba siendo menoscabada porque se le estaba dando gloria a la criatura en lugar de al Creador. Se honraban a ciertas jerarquías eclesiásticas y habían imágenes que estaban compitiendo allí con la gloria de Dios como mediadores de gracia. Entonces Martín Lutero plantó allí en una de sus tesis que solamente el Creador es digno de adoración y es digno de alabanza, porque solo Dios es Salvador. Esto es algo que se refleja en la Biblia ya desde el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Jonás, capítulo 2, versículo 9, leemos: la salvación es de Jehová. Es decir, la salvación procede de Dios. Ningún otro puede salvar. Por lo tanto, se exalta dentro del movimiento cristiano evangélico la soberanía de Dios. Creemos en un Dios soberano que está sentado en el trono y que es salvador de la humanidad. Por eso también
A Jesús se le llama el Salvador del mundo. Y cuando uno lee la carta a los Efesios, y allí en el capítulo 1, el apóstol Pablo está desarrollando, inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que es el proceso de la salvación, él 3 veces repite, Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 2 y versículo 14, que la salvación es para gloria de la alabanza de Dios. Es para la alabanza de su gloria. Y claro, los reformadores estaban poniendo las bases de una desviación que se había producido en la iglesia, pensando que las personas pueden hacer algo para su salvación. Y ellos empezaron a remarcar ya desde esta primera instancia que la salvación no es algo que pueda producir el hombre, sino que la salvación se origina en Dios. Dios da la salvación y nada puede hacer el hombre por sí mismo para salvarse. Así que este primer lema de la Reforma es el más importante y encierra todo. La salvación, si bien beneficia al hombre, principalmente, primordialmente, toda la salvación es para la gloria de Dios. Y todo lo que es para la gloria de Dios resulta en bendición para la humanidad. Luego tenemos el círculo interior. Ese círculo interior nos habla del segundo lema, que es solo la gracia de Dios. Cuando los reformadores hablaban de la gracia de Dios, lo hacían en oposición a los méritos del hombre. Había dentro de la iglesia, en esa época y hasta en nuestros días, quienes creían que el hombre puede aportar algo de sí mismo, algo meritorio para su salvación. Allí hay una división que en términos teológicos es el monergismo por un lado y el sinergismo por otro. El monergismo es la postura de que solamente Dios es el que puede salvar al hombre. El sinergismo es que conjuntamente el hombre, en colaboración de Dios, puede hacer algo para salvarse. Ahora, se alzó la voz del movimiento protestante contra esta postura, y principalmente basados en un texto que nosotros conocemos muy bien, que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Allí dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, todo el proceso de la salvación, no de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Fíjese qué importante que es esto. Cuando hablamos de solo la gracia de Dios, estamos diciendo que la salvación es un regalo que recibimos de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido hacia un pecador que nada merece. El pecador no puede contribuir nada. La persona no puede hacer nada para salvarse. No hay mérito que pueda presentar delante de la presencia de Dios como para decir: yo merezco ser salvo. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender y lo podamos enseñar, lo podamos predicar, porque si no inducimos al error. Fíjese qué importante, solamente hay dos religiones en el mundo, podríamos decir. Una es la religión que cree que todo está hecho para ser salvos. Jesucristo hizo todo lo necesario en su obra en la cruz del Calvario y por su resurrección para que nosotros podamos ser salvos, y son los méritos del Señor Jesucristo los que son suficientes para salvar al hombre pecador.
La otra religión dice, hay algo que el hombre tiene que hacer para poder salvarse, porque sin sus méritos personales y sin colaborar con la obra de Dios, sin cumplir la ley y los mandamientos de Dios, el hombre no se puede salvar. Ahora, el movimiento evangélico está del lado que dice, la gracia de Dios es suficiente para salvar al hombre pecador. Porque dice claramente la Escritura, es por gracia. Esa gracia se recibe mediante la fe. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no es por obras. Nadie puede hacer algo para salvarse. La salvación es de Dios y el hombre no aporta nada. Por lo tanto, no hay nadie que pueda vanagloriarse, enorgullecerse delante de Dios como si tuviera un mérito para la salvación. Pero luego de esto, tenemos allí en el logotipo, vamos a ir repitiendo para que nos quede en la memoria. El círculo exterior, gloria. Solo la gloria de Dios. El círculo interior, solo la gracia de Dios. Pero luego tenemos allí lo que representa la Biblia. Y este lema es solo la palabra de Dios. Fíjese que esto lo dijeron los reformadores en contraposición a aquellas iglesias que tienen un magisterio eclesiástico que se arroga la facultad de interpretar la palabra de Dios. Es más, esto surge de concilios eclesiásticos donde se hacen acuerdos consensuados y se impone a toda la cristiandad una cierta interpretación de la palabra de Dios. Es más, de allí surgen ciertos dogmas o credos que todos tienen que creer porque si no se los considera herejes. Ahora allí saltó Martín Lutero y diciendo, hay contradicción entre lo que enseñan los papas, hay contradicción entre los distintos concilios eclesiásticos y yo no puedo sujetarme a lo que enseña la tradición humana, sino que tengo que sujetarme a lo que enseña la palabra de Dios. Porque dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, el hombre de Dios sea perfecto, maduro espiritualmente, enteramente preparado para toda buena obra. Pero no solamente que la Escritura tiene una finalidad didáctica, sino que solamente por medio de la Escritura nosotros podemos ser salvos, porque dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 1:23, que nosotros hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que entender que solo la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Esto no es letra muerta, no es un libro como cualquier otro. Esta es la palabra eterna de Dios. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra poderosa para engendrar nueva vida a los que creen y ponen su confianza en la palabra de Dios. Por eso los reformadores decían, solamente la Escritura es norma de fe y práctica para todos los creyentes. Fíjense qué interesante. También decían los reformadores, no es la Iglesia la que dice lo que la Biblia enseña, sino que es la Biblia la que dice lo que la Iglesia debe enseñar. Claro, se lo viene a la memoria, porque contra esto protestaron los reformadores.
Nadie tiene derecho para arrogarse la interpretación de la palabra de Dios. No es la iglesia o un magisterio eclesiástico, por muy erudito que sea, el que tiene la prerrogativa de decir lo que la Biblia enseña. Es todo lo contrario. Es la Biblia la que dice lo que la iglesia y sus maestros y pastores y evangelistas deben enseñar y deben predicar. Dice 2 Pedro capítulo 1 versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que nos enseña la palabra de Dios que la Biblia se interpreta a sí misma, no necesita que nadie la interprete, y que cada creyente tiene libertad para examinar la Escritura, no para interpretarla libremente a su propia conveniencia, sino para que la Escritura nos examine a nosotros, examine nuestra conciencia y nos redarguya, nos reprenda, nos instruya para que cambiemos nuestra vida. Es esa palabra viva de Dios la que tiene poder para engendrar vida, no la tradición humana, no la enseñanza de hombres. Por eso el tercer lema es solo la palabra de Dios. Pero luego el cuarto lema, representado allí por el pescado, que es la insignia que usaban los creyentes de la iglesia primitiva, no solamente para indicar la dirección donde estaba el lugar de reunión, sino que la palabra ictus en griego representa todo lo que es Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y esta es la insignia que representa este cuarto lema, solo el Hijo de Dios. Ahora, cuando los reformadores usaban este lema, esta frase, solo el Hijo de Dios, lo hacían en oposición al sacerdotalismo reinante y que todavía sigue imperando en ciertas iglesias. Es la creencia de que es necesaria la existencia de un clérigo ordenado para administrar los sacramentos como medio de gracia para la salvación. Miren, Lutero protestó contra esta intermediación, que tenga que haber un hombre que sea un mediador que interviene con una pretendida unción especial de parte de Dios para administrar ciertos sacramentos que infunden la gracia de Dios. Y allí los reformadores se levantaron también en protesta contra esto y dijeron: no es necesario ningún mediador humano, porque como decíamos en esta mañana en la cena del Señor, 1 Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero es más, Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fíjese, esto saca del medio cualquier mediador humano. Tenemos un solo Dios y tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el sumo sacerdote. Y Lutero sacó esta expresión, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y no fue una invención propia de Lutero, sino que esta expresión la saca de la primera carta de Pedro, donde dice que todos somos sacerdotes. Por lo tanto, conclusión, todos tenemos libre acceso a la gracia de Dios.
No necesitamos intermediarios. La salvación surge de una relación personal con Cristo. Cristo directamente salva a aquellos que reciben el mensaje del Evangelio por la palabra de Dios y depositan su fe, su confianza en Cristo como Salvador personal. Y no necesitamos de sacramentos y de ritos para ser salvos. Hay solamente dos ordenanzas, sacramentos que Cristo dejó para la iglesia: el bautismo y la cena del Señor, pero no como medios de gracia que infunden salvación, sino que son símbolos externos de una realidad que ha ocurrido el día en que depositamos la fe en Cristo como Salvador personal y de la comunión que mantenemos con Cristo para nuestra santificación personal. Pero la iglesia había agregado otros sacramentos, 7 sacramentos, por medio de los cuales no hablan de una justicia de Dios imputada, como habla el apóstol Pablo, sino que hablan de una infusión de gracia. A través del rito, a través de la ceremonia, del sacramento, Dios cambia la naturaleza de la persona que lo recibe y lo hace una persona santa. Bueno, contra esto protestaron los primeros reformadores, y contra esto seguimos hablando nosotros, porque no se puede caer en un formalismo, en un ceremonialismo frío, en lo que llamamos una religiosidad muerta. Porque usted puede cumplir con todos los ritos y con todas las ceremonias instituidos humanamente, y eso no va a cambiar un ápice de su personalidad, ni va a cambiar su destino eterno. Solamente Cristo puede cambiar la vida de un pecador, puede sacarlo del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de su amado Hijo. Solamente Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros y nadie más. Solamente Cristo resucitó de entre los muertos y por eso vive hoy, y por eso tiene poder para salvar. Solo Cristo. Y el último lema es solo la fe. Solo la fe en Dios. Claro, esto lo decían los reformadores en contra de las obras humanas, en contra de todo aquello que implica un sacramentalismo. Y esto lo descubrió Martín Lutero cuando él, como doctor en teología, comenzó a enseñar la carta a los romanos. Y al estudiar la carta a los romanos, él mismo encontró la salvación, porque hasta ese entonces él estaba confiando en ritos, en sacramentos y en disciplinas eclesiásticas, y había llegado a un grado tal de turbación que su conciencia sensible al pecado lo llevaba a pasar en el confesionario hasta 2 y 3 horas diarias confesando su pecado, pero no encontraba paz para su alma, porque él sabía que no podía cumplir con la ley de Dios, no podía cumplir con el estándar de perfección de Dios, no podía llegar a la santidad por sí mismo, y estaba en el grado de desesperación. Cuando se encontró con Romanos capítulo 1, versículo 17, cuando dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando él encontró esta expresión, se dio cuenta de lo que es la forma en que Dios salva a un pecador. Él se dio cuenta de que la gracia no se infunde a través de un sacramento o de un rito. Él se dio cuenta que la gracia de Dios, la justicia de Dios, se imputa al pecador por medio de la fe. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, Jesús, Dios
por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Es decir, Dios tomó nuestros pecados y los cargó en Cristo. Y Dios tomó la justicia de Cristo y la puso a nuestra cuenta. Esto es la imputación de la justicia de Dios por medio de la fe. En nuestra cuenta, Dios nos ha acreditado la justicia de Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona pone su confianza en Cristo como Salvador personal, Dios lo declara justo, como si nunca hubiera pecado, queda totalmente limpio a los ojos de Dios, justificado, absuelto de toda culpa y capacitado para entrar en relación con Dios. Una vida eterna que comienza aquí y ahora, no más allá de la muerte. Una persona que recibe a Cristo por la fe es una persona que empieza a disfrutar aquí y ahora la vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene ya ahora vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero hay otro texto en Romanos, luego de hacer un análisis el apóstol Pablo de cómo se llega a la salvación por medio de la fe y no de las obras. Fíjese este epítome, Romanos 3:28, esta conclusión del apóstol Pablo. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Lutero allí en su versión traducida al alemán dice: el hombre es solamente justificado por fe, sin las obras de la ley. Y de ahí surge el lema: solamente la fe en Dios. Porque ningún hombre puede cumplir con la ley de Dios. Nadie puede llegar al estándar de perfección que Dios ha puesto para la humanidad. Tenía que venir el hombre perfecto. Tenía que venir aquel que es Dios hecho hombre. Y a través de su vida perfecta, de su obediencia perfecta, llegar a la cruz del Calvario y cargar con el pecado de todos nosotros. Y entonces, dice el apóstol Pablo, nosotros somos justificados solamente por la fe. No hay algo que podamos hacer. No hay méritos personales. Nosotros solamente merecemos el infierno, la condenación. Nuestros pecados nos han condenado. ¿Y a quién iremos? ¿En quién confiaremos? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Entonces dice Pablo en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Es el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando usted conoce lo que estamos diciendo, cuando usted conoce lo que la Biblia dice y pone su confianza en este Cristo que marca la Escritura, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que ascendió y está sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas, cuando usted confía plenamente en Cristo y no en sí mismo, no en sus méritos, no en una religión, no en un sacramento, en Cristo, y entiende que solamente Él lo puede salvar y que no hay otro, en ese preciso instante Cristo entra en su vida y usted es salvo. Estos son los 5 lemas de la Reforma. Volvemos al... poneme el próximo. Está. Eso es lo que predicamos en nuestra iglesia evangélica. Cristo salva.
Y esto es lo que siempre de este púlpito se ha predicado y se seguirá predicando. Y esto es lo que usted debe llevar en su mente. Tanto se ha hablado de los 5 puntos de uno, de 5 puntos de otro. Aquí tiene la esencia de lo que es el movimiento evangélico. Los 5 lemas, los 5 solas. Allí está, solo la gloria de Dios. No hay otro. Dios es fuerte y celoso y no comparte su gloria con nadie. Si usted no le ha dado la gloria a Dios en su vida, está perdido. Si usted no tiene a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida y está confiando en otra cosa o en otra persona, está perdido. Solo la gloria de Dios. Si usted está confiando en méritos personales para salvarse, está perdido. Allí está el otro círculo, solo la gracia de Dios. La salvación se origina en Dios y la salvación la da Dios como un regalo de pura gracia, gratuitamente, sin dinero, sin precio, sin logros. Usted no puede comprar su salvación, usted no puede hacer nada para salvarse. Depende absolutamente de solo la gracia de Dios. ¿Y cómo conocemos esa gloria y esa gracia de Dios? A través de la palabra de Dios. No confíe en otro libro, no confíe en otro teólogo, no confíe en un magisterio eclesiástico. Vaya a la fuente, vaya a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿a quién nos lleva? ¿A quién nos indica como el único Salvador del mundo? Solo el Hijo de Dios. No tiene que confiar en otra cosa. No tiene que poner su fe en otra cosa. No hay líderes espirituales que puedan salvarlo. No hay religión que pueda salvarlo. Solo Cristo salva al pecador. ¿Y cómo llegamos a tener ese Cristo en el corazón? Solo por la fe. Solo por la fe. Por lo tanto, quiero invitarte que ahí en el lugar donde estás puedas orar, puedas hablar con Dios, puedas decirle: Señor, ahora comprendo, ahora entiendo que solamente Cristo me puede salvar y que solamente por la fe lo puedo recibir. Voy a invitar al pastor Mario Multi para que cierre esta reunión en esta noche y puedas vos salir de este lugar bendecido también, llevándote a Cristo en el corazón. Hermoso sería que esta noche sea una noche de bendición. Buenas noches, queridos hermanos, y que cada uno de ustedes pueda tomar una decisión por el Señor. Sabe, el Señor en esta hora te trajo para tomar una decisión, y ahí donde estás tú puedes orar a Dios y decirle: Señor, quiero que entres a vivir en mi vida. Entiendo que solo Cristo salva, solo la palabra me llega, solo la fe es el medio. Por eso quiero aceptarte en mi corazón. Y yo quisiera en esta hora que vamos a pedirle a la orquesta que pase, vamos a cantar una canción que es sobre todo, porque creo que esta es una canción que va a resumir lo que nuestro predicador en esta noche, nuestro pastor en esta noche habló, de la necesidad de entender que solamente Cristo, no la religión, no las buenas obras, no ningún aditamento, solamente Jesucristo, que no es una religión, que es una relación personal con Él. Usted puede tomar una decisión por Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esta bella canción sobre todo, y que esta noche podamos tomar esta decisión
que al final te voy a invitar a que lo hagas antes de la oración final y le puedas decir: Señor, quiero que entres a morar en mi vida, quiero que me salves. Aquí vamos a estar con Carlos esperándote. Si has tomado una decisión por Jesucristo, si has dicho en el corazón: Señor, entra a vivir en mi vida, sálvame, perdona mis pecados, te vamos a esperar aquí. Dice así la canción: sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación. ¿No los escucho? Pensando en mí, yo te pido que tú me perdones mis pecados. ¿Dónde estás? Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Tú has muerto pensando en mí, perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Tengo fe que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí. Dile así: entra a vivir en mi vida, sálvame, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Señor, te necesito. Dile así donde estás. Te necesito en mi corazón. Quiero ser salvo en esta noche. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Fue así que no humillación, muriendo así. Padre, si hay personas aquí que te han recibido, queremos saber. Sigue tocando corazones y vidas. Esta es palabra viva y fresca, oh Dios, que llega a nuestras vidas. Y cuánta necesidad hay en el corazón humano que necesitamos de ti. Cuánta necesidad hay en el corazón humano que no podemos vivir sin ti. Por eso queremos que tu Santo Espíritu siga obrando en cada vida, en cada corazón, para que esta sea una noche de salvación, para tu gloria, para tu honra.
Señor, bendícenos en esta semana, oh Dios. Queremos, con este nuevo presidente que vamos a tener a partir del 10 de diciembre, oramos por las autoridades, por los que están en eminencia, en nuestro deber, oh Dios. Queremos vivir quieta y reposadamente en nuestra amada Argentina y Santiago del Estero. Y ayúdanos, oh Dios, a sentir en esta semana tu paz y tu bendición. No tendremos iglesia, solamente el martes, reunión de hombres y la reunión de discipulado, pero durante todos estos días, hasta llegar el sábado, Señor, asístenos con tu bendición a través de la radio, la 105.7, Radio de la Fe, para que nuestra casa esté prendida todo el día y escuchemos palabra de Dios todos los días y todo el día. Tráenos el sábado a las 21 horas para escuchar sobre ti, Señor, para que podamos seguir deleitándonos en tu palabra, en tu voz. Gracias por esta noche. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pedimos todas las personas que se han hecho esta oración, los esperamos aquí al final de la reunión. Dios nos bendiga a todos.